Continuamos en el grado de Pedagogía en la UNED y estamos hablando de la iniciación y los inicios de la comunicación y el lenguaje, en esta parte tercera. Hablemos sobre los bebés cuando en ese momento donde van las primeras palabras. Toda la actividad de análisis perceptivo que llevan a cabo los bebés que aún no hablan durante el primer año de vida tienen importantes repercusiones de cara a la identificación de las primeras palabras y a su producción. Identificar las palabras que constituyen el lenguaje adulto no es tarea nada fácil. El proceso de identificación de los límites de las palabras, donde empieza y termina una palabra, constituye el denominado problema de la segmentación del habla. Para comprender en qué consiste, partamos de un ejemplo. Intentemos ponernos en una situación semejante a la de un niño. Pensemos en una persona que habla ruso y se dirige a nosotros, que no entendemos absolutamente nada de esa lengua. Señala por la ventana y dice algo. Stratinmarliosnu. Nosotros miramos por la ventana y vemos árboles, la calle, gente paseando, coches. Ante esta situación, ¿cuántas palabras ha dicho esta persona? Habremos oído una secuencia de sonidos, pero es realmente difícil saber dónde empieza y acaba una palabra. ¿Cuántas palabras ha dicho? Es decir, es difícil segmentar en unidades con sentido, por ejemplo, palabras, las emisiones lingüísticas, ya que éstas constituyen secuencias de sonidos casi continuas que no aparecen separadas por pausas que indiquen dónde empieza y termina cada una. Podemos segmentar correctamente una emisión cuando ya conocemos previamente las palabras que la integran, pero así no comienzan los niños. Las numerosas investigaciones realizadas en torno al problema de la segmentación del habla por bebés indican que estos utilizan un conjunto de claves informativas o indicios que les ayudan a ir identificando las palabras en el lenguaje que le dirigen los adultos. Los niños utilizan información perceptiva, primero prosódica y luego fonética, como base para apoyarse en este proceso. Pero eso también, como señalan Kelly y Martin en el 1994, los bebés exhiben una sensibilidad muy fina hacia los patrones probabilísticos del ambiente. Es decir, son capaces de darse cuenta de qué estímulos, en el caso del lenguaje, qué fonemas, sílabas, etc., tienen más probabilidad de aparecer juntos y por tanto extraen regularidades del ambiente lingüístico. Aplicando esta sensibilidad al lenguaje, los bebés se aprovechan de las regularidades estadísticas de su lengua, fonotácticas, entre otras, para poder hacer predicciones sobre dónde empieza y acaba una palabra. Sin embargo, extraer las palabras utilizando únicamente información fonológica, prosódica y fonética es posible, pero difícil. Cuando se analizan las primeras palabras de los niños, se constata que estas son palabras de uso muy frecuente que aparecen reiteradamente en el lenguaje que se les dirige. Por tanto, se dan en contextos cotidianos y significativos para estos, cargados de funcionalidad. Y muchas de ellas se producen de forma aislada, lo que facilita enormemente su segmentación y almacenamiento. Hasta aquí hemos revisado fundamentalmente el proceso de adquisición perceptivo al que se dedican los bebés desde muy temprano. A continuación vamos a adentrarnos en la producción del lenguaje. En este sentido, el hecho de que no oigamos decir las primeras palabras del bebé hasta los 12 o 15 meses aproximadamente no quiere decir que éste sea un ser silencioso, lingüísticamente hablando. Durante el primer año, los bebés no solo lloran, sino que emiten diversos tipos de vocalizaciones y alrededor de los 6 u 8 meses comienzan a balbucear. El balbuceo evoluciona, haciéndose poco a poco más complejo y se produce entonces la transición hacia las primeras palabras. Producciones vocales del niño. De 0 a 6 semanas hay unas vocalizaciones reflejas, como son sonidos vegetativos, un llanto. De 6 a 16 semanas, los sonidos de arrullos y risas. De 16 a 30 semanas hay un juego vocálico, ruidos consonánticos. De 6 a 10 meses hay un balbuceo reduplicado o canónico, por ejemplo, el tata, en mama. De 10 a 14 meses hay un balbuceo no reduplicado o variado. Y jerga o balbuceo modulado, con una producción de emisiones ininteligibles pero insertas en grupos de entonación reconocibles. De 14 a 18 meses hay una jerga y hay unas protopalabras, con una transición a la palabra. Y de 18 a 20 meses está el primer vocabulario infantil. En la tabla que hemos apreciado, se aprecia el proceso evolutivo que conduce al bebé humano desde la producción de sonidos de origen orgánico hasta la emisión de las primeras palabras.
En este proceso destacan fenómenos bien conocidos como el del balbuceo reduplicado o canónico, que se define como la producción de series de sílabas con estructura de consonante vocal, como por ejemplo el ta-ta-ta. ¿Para qué sirve el balbuceo? Balbucear no es hablar, pero tampoco es una actividad inútil. Repetir una sílaba una u otra vez, el ba, ba, ga, ga, tiene al menos 3 funciones. Experimentar con los sonidos que se pueden hacer, practicar movimientos relacionados con el habla y darse cuenta de la relación entre los movimientos que se hacen, articulación, y los sonidos a los que dan lugar, información auditiva. Además del balbuceo canónico, en torno al año, los niños empiezan a producir sus primeros gestos comunicativos. Al comienzo, el balbuceo y los gestos se mantienen independientes. Algo más adelante se produce la unión entre vocalizaciones y gestos. Las emisiones orales son ya claramente comunicativas, aunque su contenido segmental sea ininteligible por estar integrado, por ejemplo, por jerga o balbuceo variado. En torno a los 14-18 meses, aunque varía de niño a niño, se produce la transición hacia las primeras palabras. Se registran 2 novedades: los gestos referenciales o simbólicos, producciones gestuales que se representan al referente. Por ejemplo, el niño se sienta en el suelo y con la palma de la mano golpea a su derecha para que se siente allí el adulto. Las protopalabras son expresiones articuladas que ocurren en contextos definidos y que no son imitaciones. Se caracterizan, pues, por su funcionamiento referencial a una situación que corresponde una protopalabra, su significatividad. Se pueden reconocer por cualquier persona relacionada con los niños y su dependencia del contexto y de gestos acompañantes con la mano, la cara o el cuerpo. Es difícil darse cuenta cuando produce el niño su primera palabra. Las primeras palabras tienen una estructura muy simple y aparecen ligadas a situaciones y contextos muy concretos. Se refieren a personas y objetos cotidianos e incluyen expresiones frecuentes y útiles que les sirven para pedir cosas, para preguntar, etc. Pero antes de que se produzcan sus primeras palabras reconocibles, el niño ya comprende mucho lenguaje, aunque tenga que apoyarse también en la información presente en el contexto en que se producen las palabras y frases que entiende. Por tanto, la comprensión se adelanta a la expresión del lenguaje. Por ejemplo, según datos obtenidos en español mediante los inventarios de MacArthur, López Horná, Gallego, Galo, Caruso y Mariscal en el 2005, los niños de 10 meses comprenden una media de 39 palabras, pero solo producen una media de una palabra. Los de 14 comprenden una media de 121 palabras y producen 11. A medida que aumenta la edad, el desequilibrio entre comprensión y producción se hace mayor. Hablemos de las primeras palabras de un niño. Por ejemplo, Alberto. Las primeras palabras de Alberto, un niño de una familia española, fueron estas: papá, para señalar o llamar a su padre; mamá, a la madre; aba, para pedir agua; nene, para señalar a otros niños; yatá, para indicar que ha terminado o que termine algo; y pin, que es el nombre de un muñeco con el que juega. Aprender una sola palabra implica muchos procesos distintos y supone análisis sobre el lenguaje nada desdeñables, aunque las condiciones en que aprende el niño son muy especiales. Después de la producción de las primeras palabras, el niño va incorporando nuevos vocablos a su vocabulario. El vocabulario, especialmente a partir de los 2 años, crece rápida y exponencialmente, como veremos a continuación. Sin embargo, este componente del lenguaje es el que permanece más abierto durante todo el desarrollo. De hecho, podemos estar aprendiendo nuevas palabras durante nuestra vida. Hablemos del inicio del desarrollo gramatical. Adquirir vocabulario y aprender a usar el lenguaje son habilidades básicas, pero el niño ha de aprender también a hablar de forma más compleja, es decir, tiene que aprender a utilizar los distintos elementos gramaticales de que consta dicha lengua: morfemas de género, número, persona, artículos y otros determinantes, preposiciones, conjunciones, etc. Así como dominar las reglas de combinación entre unos componentes y otros. Por ejemplo, hay que saber que en muchas ocasiones es obligatorio poner un artículo delante del nombre para formar el sintagma nominal en frases como en la piscina. En definitiva, el niño tiene que adquirir la gramática de su lengua. Quizá el mejor modo de valorar la enorme tarea que supone construir la gramática de una lengua sea pensando en nosotros mismos como aprendices, o al menos aspirantes a aprendices de una segunda lengua, o observando a personas extranjeras que intentan aprender a comunicarse en nuestra lengua. Es realmente un proceso costoso y que exige una práctica muy intensiva si queremos obtener resultados positivos.
Volviendo al desarrollo infantil, podemos decir que aproximadamente, aunque con importantes variaciones entre niño y niño, a los 4 años el niño ya ha adquirido las bases fundamentales de la gramática de su lengua. A partir de esa edad aún es necesario adquirir la sintaxis más compleja. Por ejemplo, si hubieras venido, habrías comido mejor. Y las habilidades ligadas a la narración y a otros tipos de discurso, todo ello hasta la adolescencia. El aprendizaje de los aspectos gramaticales, morfosintácticos de las lenguas es una faceta del desarrollo lingüístico difícil de estudiar y comprender. La adquisición de la morfosintaxis de su lengua constituye uno de los aprendizajes más importantes y complejos que realizan los niños a partir de la producción de sus primeras palabras. Tradicionalmente se han diferenciado dos grandes fases en el desarrollo gramatical temprano. La fase de una palabra, o periodo holofrástico, y la fase de dos palabras, o habla telegráfica. Brain, 1976. Se sostenía que el inicio de la combinación de palabras, alrededor de los 2 años, constituía el hito que marcaba el comienzo del desarrollo gramatical. No obstante, este planteamiento está muy sesgado por los primeros estudios realizados en psicolingüística evolutiva por Brown en 1973, que se hicieron en inglés, lengua con muy poca riqueza morfológica, a diferencia de las lenguas románicas como la española. Los numerosísimos estudios llevados a cabo desde los años 60 hasta hoy sobre los procesos de adquisición de diversas lenguas han dibujado un panorama muy distinto, aunque muy polémico desde el punto de vista explicativo. En un capítulo introductorio como este no podemos entrar en detalle del proceso de adquisición morfosintáctica, tan solo señalaremos que hoy se acepta que comienza muy tempranamente y que no es un proceso aislado de los desarrollos fonológicos y léxicos que parecen tener un comienzo anterior al desarrollo gramatical. En general, el proceso de adquisición del lenguaje es común para todos los niños y se puede describir en todos ellos fases similares. Sin embargo, se han constatado también importantes diferencias individuales en niños con un desarrollo normal, lo que hace difícil evaluar los retrasos y trastornos del lenguaje de forma precoz. Sin embargo, en los últimos años, las numerosísimas investigaciones en psicolingüística evolutiva han aportado información sobre el proceso en sí, sus distintas fases, los mecanismos implicados en ellas, las diferencias entre distintas lenguas y la relación entre los distintos componentes del desarrollo lingüístico. Esta evidencia empírica no es interpretada del mismo modo por los investigadores procedentes de distintas líneas teóricas. La polémica en relación a los factores explicativos es especialmente profunda en este campo. Nos hacemos una pregunta. ¿Existe continuidad entre la comunicación prelingüística y el lenguaje? Aquí abrimos la polémica. En este capítulo hemos revisado los inicios de la comunicación y el lenguaje diferenciando uno y otro dominio. Aunque las relaciones entre las habilidades comunicativas y el lenguaje son evidentes, el lenguaje supone realmente un modo nuevo de comunicación para el niño que amplía enormemente las posibilidades del sistema basado en gestos, miradas y expresiones emocionales que utilizaba antes de decir las primeras palabras. En este sentido, cabe preguntarse si la comunicación lingüística supone un salto cualitativo en relación a la prelingüística y si ambos constituyen sistemas separados o no. Los investigadores no se han puesto de acuerdo en las respuestas a las anteriores preguntas. Quienes sostienen la idea de la continuidad entre ambos tipos de comunicación consideran que tanto desde el punto de vista funcional como formal, las actividades comunicativas prelingüísticas constituyen un antecedente necesario para poder adquirir el lenguaje. Reddy, 1999. Para otros investigadores, la relación entre ambos tipos de comunicación se restringe a una relación funcional. Tanto los dispositivos prelingüísticos como el lenguaje sirven para la comunicación y la relación social. Sin embargo, el lenguaje requiere de un conjunto de operaciones y procesos muy específicos, de modo que solo se puede hablar de adquisición del lenguaje en el momento en que el niño ya comprende y empieza a producir signos lingüísticos. La polémica por el momento sigue abierta. Sin embargo, más allá de las disputas teóricas, sí parece haber un consenso general en torno a qué tipo de actividades favorecen el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Todas ellas no son sino extensiones de lo que se denomina el modelo natural de adquisición, es decir, del conjunto de estrategias no conscientes, desde luego que los adultos utilizamos normalmente al interactuar con niños pequeños. A continuación veremos el lenguaje dirigido a los niños, llamado también moterse,
o lenguaje maternal-paternal y de los contextos y situaciones típicas de interacción adulto-niño. Estas estrategias o modos de acción constituyen la base de los programas de estimulación del lenguaje que se llevan a cabo actualmente con niños menores de 3 años, como recuerda Juárez y Monfort en 2001. Los contenidos de los programas de intervención deben inspirarse en lo que ya conocemos sobre el desarrollo lingüístico del niño normal. El método materno sigue siendo el mejor método conocido para transmitir una competencia máxima del lenguaje. Del modelo natural de adquisición diremos que la base de los programas de estimulación del lenguaje y que qué características tienen las situaciones típicas de interacción adulto-niño. Son unas situaciones cotidianas, con unas rutinas, actividades lúdicas, conversaciones sobre acontecimientos o hechos de la vida cotidiana, visitas, juegos. Son situaciones de acción y atención conjunta, donde adulto y niño se influyen mutuamente, participan en la misma acción y atienden al mismo objeto o actividad, una importancia para la adquisición del vocabulario. Y son situaciones de comunicación motivadoras que crean la necesidad de comunicarse y significativas que se ajustan a los intereses y experiencia de los niños. Y nos preguntamos, ¿cómo es el habla dirigida a los niños? Con modificaciones en la forma de hablar. Hay una entonación agradable al niño que capta su atención, un tono más elevado, un habla más lenta y con pronunciación más clara, con unas pausas más frecuentes, un habla simplificada desde el punto de vista sintáctico y semántico-léxico, un apoyo gestual y prosódico, un carácter alegre, exagerado, con uso de exclamaciones, risas, onomatopeyas, y un predominio de un estilo de apoyo frente a un estilo correctivo. Los errores del niño tienden a ignorarse, sordera al error, y tienden a reforzarse sus esfuerzos comunicativos, con unas aplicaciones del modelo natural a la estimulación del lenguaje, con un diseño de formatos o situaciones similares a las que se dan en el ambiente natural. Nos hacemos algunas preguntas. Las conductas expresivas que emiten los bebés de menos de 6 meses, ¿son ya claramente comunicativas, como demuestra la evidencia? ¿O la parte B, pueden ser comunicativas dependiendo del contexto concreto de emisión? ¿O C, no pueden ser aún conductas comunicativas intencionales? La respuesta correcta a esta primera pregunta es la C. Las conductas expresivas propias de los bebés menores de 6 meses, como por ejemplo el llanto o la sonrisa, aún no son conductas intencionales, puesto que no están dirigidas a transmitir ni a compartir información acerca de algo de un modo intencionado o a propósito. En este sentido, el llanto o la sonrisa son conductas que posee el bebé como medio de expresión de sus estados. Al producir dichas conductas, no media ningún tipo de intención o propósito de comunicarse con el otro. La respuesta correcta es esta. Hagamos otra pregunta. El uso del lenguaje constituye una habilidad muy compleja que implica muchos tipos de conocimientos distintos. Desde este punto de vista, el niño comienza a adquirir el lenguaje cuando A, cuando produce sus primeras palabras en torno al año. B, cuando da muestras de atención y preferencia hacia la lengua materna. Y C, o cuando empieza a comprender el lenguaje alrededor de los 8 o 10 meses. La respuesta correcta es la expresada en la alternativa B. Dada la complejidad inherente al uso del lenguaje, su proceso de adquisición se desglosa en multitud de tareas y comienza muy pronto en la vida del bebé. Los procesos de atención temprana a la lengua materna constituyen la base sobre la que se asienta el aprendizaje posterior. La preferencia por la lengua materna es una consecuencia de dichos procesos atencionales tan tempranos y una muestra de que el bebé ha creado representaciones sobre la información lingüística asociada a dicha lengua. Por ejemplo, la reconoce porque ha extraído y almacenado ciertas características fonológicas. Las conductas de comprensión alternativa. Hagamos otra pregunta.
Un niño de 9 a 10 meses comprende adecuadamente y responde con gestos ante las siguientes emisiones cotidianas. ¿Dónde está papá? ¿Quieres papilla? Estas conductas ponen de manifiesto el siguiente fenómeno. A. El adelantamiento de la comprensión del lenguaje frente a la expresión o producción del mismo. B. Se trata de un niño con un retraso del lenguaje incipiente al que habría que atender. O por lo contrario, C. Se trata de un niño que muestra claras preferencias por la comunicación gestual. Los ejemplos dados en la pregunta constituyen una muestra del bien conocido desfase entre la comprensión y la producción del lenguaje, que se observan en el proceso de desarrollo normal. En este sentido, este desfase no es un signo de retraso del lenguaje, alternativa B, sino de la más absoluta normalidad. Por otra parte, la utilización simultánea de gestos y lenguaje es común no solo en los procesos de comunicación infantil, sino también en los adultos. Luego, las conductas de comprensión alternativa C y de producción A constituyen logros posteriores en el desarrollo del lenguaje, no sus comienzos. De este texto, ante una situación descrita en el siguiente párrafo, y vamos a decidir si la conducta del gorila implicado es o no una conducta comunicativa, y razonemos adecuadamente su respuesta. Gómez comenta el caso de un gorila de 10 meses, Muni, que quería abrir una puerta. Como no alcanzaba el picaporte, generalmente se subía a un taburete para lograr su objetivo. Sin embargo, un día sorprendió a los investigadores realizando la siguiente secuencia de acciones. Se giró hacia uno de los investigadores que estaba tomando notas, tiró de su bata y le empujó en dirección a la puerta. El investigador decidió moverse en dicha dirección en respuesta a los empujones de Mundi. Una vez allí, la gorila trepó literalmente por encima del investigador, mirando alternativamente al picaporte y al cuerpo de la persona sobre la que se estaba encaramando. Sin embargo, ni una sola vez dirigió su mirada a los ojos de dicha persona. Al final, Mundi logró alcanzar el picaporte y abrir la la puerta. ¿Cuál sería la solución? Es una conducta comunicativa. La conducta exhibida por Mundi no puede considerarse una conducta genuinamente comunicativa. La gorila tiene un objetivo claro y realiza una serie de acciones encaminadas a conseguir su meta. Para ello utiliza a otra persona, el investigador, pero lo hace de un modo instrumental. Es decir, el investigador es solo el medio para conseguir lo que quiera alcanzar, el picaporte. Si la conducta hubiera sido comunicativa, el gorila habría dirigido su mirada al investigador para transmitirle su intención de alcanzar el picaporte de la puerta. Y es justamente este compartir la atención mediante la mirada el proceso que está ausente en la situación descrita por Gómez. Hagamos otra pregunta. Vamos a establecer una correspondencia entre las conductas descritas en una columna y los descriptores que aparecen en la otra. Ejemplo. Un niño señala con el dedo para pedir un juguete a la vez que emite vocalizaciones. Las respuestas serían A, B, C, D, E. A. Hay un balbuceo canónico o reduplicado. O B. Es una conducta de búsqueda de referencia social. O C. Es una conducta o gesto protoimperativo. O D. Es un gesto protodeclarativo. O E. Es un gesto comunicativo de tipo simbólico referencial. Las mismas respuestas para otras preguntas. Un niño de 14 meses aprieta los labios haciendo el sonido cuando come algo que le gusta. ¿Es una conducta de búsqueda de referencia social o un balbuceo canónico o una conducta o gesto protoimperativo o un gesto protodeclarativo o un gesto comunicativo? Otra pregunta. Una niña de 15 meses señala por la ventana para mostrar a su cuidadora un globo que lleva a otro niño en la calle. ¿Sería la A un balbuceo canónico, la B una conducta de búsqueda referencial,
La C, una conducta o gesto protoimperativo, o un gesto protodeclarativo o un gesto comunicativo. Otra pregunta, a veces los niños repiten una sílaba varias o muchas veces y que son sílabas con una estructura de consonante vocal, emitidas generalmente en cadena. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D, E. Y una niña de 9 meses mira a su padre cuando la toma en brazos una persona que ella desconoce. Sería A, un balbuceo canónico, B, una conducta de búsqueda, C, una conducta o gesto proto-imperativo, D, un gesto proto-declarativo o E, un gesto comunicativo de tipo simbólico. Las respuestas correspondientes en la primera sería la C. Luego un niño que señala con el dedo para pedir un juguete, a la vez que emite vocalizaciones, es una conducta o gesto proto-imperativo. La respuesta a la pregunta 2 es la E. Decíamos que si un niño de 14 meses aprieta los labios haciendo el sonido cuando se come algo que le gusta, esto es un gesto comunicativo de tipo simbólico o referencial. En la pregunta 3, la respuesta sería la D. La pregunta era que una niña de 15 meses que señala por la ventana para mostrar a su cuidadora un globo que lleva a otro niño es un gesto protodeclarativo. La pregunta 4, la respuesta sería la A. Decíamos que la pregunta era que si a veces los niños repiten una sílaba varias o muchas veces, que si son sílabas con una estructura de consonante vocal emitidas generalmente en cadena, esto es un balbuceo canónico o reduplicado. Y por último, en la pregunta 5, la respuesta sería la B. La pregunta era que una niña de 9 meses que mira a su padre cuando la toma en brazos, una persona que ella desconoce, sería una conducta de búsqueda de referencia social. Hagamos una reflexión. Es positivo exponer a los bebés a una segunda lengua, tempranamente. Dadas las habilidades perceptivas y de análisis de la señal lingüística que poseen los bebés humanos, se pueden predecir que la niña discriminaría su lengua materna, L1 por ejemplo, de la L2, sin dificultades. Es obvio que la exposición temprana a una segunda lengua no perjudica, sino que fomenta el aprendizaje y la diferenciación entre la lengua 1 y la lengua 2. Sin embargo, el aprendizaje de las lenguas, más allá de los procesos de discriminación fonológica, requiere de condiciones bien distintas a las de la mera exposición auditiva. La adquisición del lenguaje de cualquier lengua necesita de un contexto interactivo en el que haya interlocutores activos, interesados en la comunicación y en la asignación del significado a las emisiones verbales. Poner a un niño a escuchar la radio en un idioma extranjero no es suficiente para poder aprender una lengua. El vocabulario, su morfosintaxis, sus distintos usos comunicativos, si no se acompaña de otras condiciones como las que se sintetizan en un cuadro.